Levanto mis manos, cierro mis ojos. Miércoles 14 de junio, mitad de la segunda semana ya de este mes de junio, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura y meditación del Sermón de la Montaña, y especialmente en el capítulo 5 de San Mateo. Recordará que ya hemos iniciado esta semana, ¿verdad?, este capítulo, y es especial como inicia con los primeros 12 versículos, presentándonos lo que conocemos como las bienaventuranzas, la cual hemos dicho, ¿verdad?, que es un desafío para el creyente el poder darle total cumplimiento. Así continuábamos el día de ayer, cuando el Señor continúa desafiando a los creyentes, diciéndonos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y es interesante cómo el texto de ayer terminaba cuando Jesús decía que de igual manera el mundo vea, o que de igual manera las personas, ¿verdad?, puedan ver sus obras, para que viendo esas buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en el cielo. Hoy continuamos, ¿verdad? De hecho, pues es la continuación exacta de ese texto. Pero ahora Jesús quiere introducir un tema, el cual pues lo va a desarrollar, ¿verdad?, de una manera muy amplia, desde este versículo hasta el capítulo 7, y es el tema de la ley. Ahora, la ley, hermanos, obviamente fue dada por Dios al pueblo de Israel, y fue dada en aquel momento cuando Israel salía de Egipto e iniciaba una vida en libertad, e iniciaba ahora una vida ya como pueblo libre. Es ahí donde Dios entrega su ley, y lo hace para poder ordenar la convivencia de este pueblo, ¿verdad? Recordemos que Israel venía de Egipto y conocían hasta ese momento las leyes egipcias, pero ellos no eran egipcios. Aun cuando habían nacido en Egipto, ellos eran del linaje de Jacob, y obviamente ellos eran israelitas. Pero en ese cumplimiento de la ley es ahí donde hubo necesidad de que aquel pueblo pudiese conocer la ley, porque es ahí, hermanos, donde Dios entrega la ley. Ahora, durante todo el tiempo que la ley permaneció en Israel, los sumos sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos, se encargaron de manosear esa ley, porque en algún momento añadieron algunos reglamentos a esa ley, o de repente reformaron algunos o eliminaron otros. Y lo hicieron obviamente para que pudiera encajar la ley
a sus enseñanzas, a sus exigencias. Y aunque el pueblo sabía que aquella ley había sido manoseada o manipulada por escribas, fariseos, sacerdotes, el pueblo pues tenía una esperanza. Y la esperanza que el pueblo tenía es que cuando el Mesías viniese, el Mesías iba a reformar esa ley. Esa era la esperanza que ellos tenían. Y ellos decían, bueno, aunque nos están oprimiendo con esta ley, cuando el Mesías venga, Él va a abolir esa ley. Y obviamente traerá su propia ley. Para aclarar ese rumor, es que ahora entonces el Señor Jesús viene y les va a aclarar y les va a decir, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Esta aseveración del Señor Jesús es importante porque el Señor está declarando que Él, como el enviado del Padre, como el Hijo de Dios, no ha venido a abolir la ley o los profetas, sino a que esa ley sea perfeccionada, a que esa ley sea verdaderamente cumplida. Ahora, para entender esto, hermanos, es interesante cómo debemos nosotros de comprender que todo creyente debe de cumplir la ley de Dios. Esa ley que busca siempre lo justo, lo legal, lo correcto. Y como siervos de Dios, nos es urgente practicar la justicia. Pero curiosamente, vivimos en un mundo injusto, vivimos en una sociedad corrupta, y lo lamentable, fíjese, es que la iglesia en muchas ocasiones se ha acomodado a esa dinámica perversa del mundo. El creyente hoy en día se ha vuelto ambicioso, codicioso de ganancias deshonestas, se ha vuelto injusto. Y lo más peor, que creemos que por ser siervos de Dios no habrán consecuencias negativas para nosotros, o que el servirle a Dios nos da derecho de quebrantar la ley. O así como decimos, ¿verdad? No, yo tengo comunión con Dios y Dios, pues yo estoy en paz con el Señor y Él no me va a pagar factura. Ahora, eso, hermanos, es un problema, porque le dije, los judíos, ellos esperaban la venida del Mesías, pensando que el Mesías iba a traer su reino y que obviamente iba a ser diferente, ¿verdad?, a los compromisos y ante las obligaciones de este mundo. Pero por esa razón, insisto, es que el Señor le dice, no he venido a abolir la ley o los profetas, sino a darles plenitud. Ahora, aquí creo que es importante que nosotros nos podamos preguntar, ¿por qué Dios dio su ley? ¿Verdad? Y Dios, hermanos, dio su ley allá en el monte Sinaí para ordenar al pueblo de Dios, para ordenar a su pueblo que era Israel, para poder hacer más llevadera la convivencia de este pueblo. Pero es ahí donde esa ley, el Señor Jesús vino a darle el verdadero cumplimiento. Y claramente lo vamos a ir viendo en este sermón de la montaña, cómo el Señor mismo les va a ir dando esos ejemplos de ese verdadero cumplimiento, ¿verdad? Vamos a ver
como el Señor les va a decir, han oído ustedes que se dijo, no matarás. Eso dijo Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora viene el Señor y les dice, mas yo les digo, el que se enoje con su hermano, el que lo desprecie, el que lo insulte. O sea, podemos ver cómo el Señor viene y abre esa puerta o ese abanico para poder darnos cuenta cómo es en el reino de Dios verdaderamente la justicia, para poder nosotros entender cómo son los valores del reino de Dios, valores que obviamente no comparte la tierra, ¿verdad? O no comparte este mundo. Claramente el Señor habló, y lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Cuando habló, por ejemplo, sobre el adulterio, cuando dijo, han oído ustedes que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, todo aquel que vea con ojos de malicia a otra mujer, ya adulteró con ella. O sea, el Señor está poniendo no solamente la acción, ¿verdad?, que ya obviamente era la ejecución del pecado, sino también la intención. La intención. Y así vamos a ir viendo cómo el Señor va a hablar de reposo, de la circuncisión, de los sacrificios, pero hermanos, todo, como va a decir Jesús, con un verdadero cumplimiento. Y esto nos enseña a nosotros algunas verdades muy importantes. Una de ellas es que el Señor nos llama, pero también nos envía a poder llevar su palabra, y no una palabra, hermanos, plagiada de fanatismo, no una palabra llena de religiosidad, pero falta de misericordia, ¿verdad? ¿Cuántas personas de repente se esfuerzan por cumplir la ley, pero cumplirla al pie de la letra, pero en ese cumplimiento se olvidan de hacer misericordia a su prójimo? La ley de Dios, hermanos, es perfecta porque es Dios quien la ha dado. Pero lamentablemente el ser humano en el cumplimiento de la ley se vuelve imperfecto y quita la mirada del verdadero Dios quien dio la ley y la pone en él mismo por cumplir la ley. Ante esto es importante, mire, Dios no está en contra de que usted y yo cumplamos la ley, al contrario, Él está a favor de que todos cumplamos la ley, pero que lo hagamos por amor, que lo hagamos verdaderamente en obediencia, que lo hagamos porque nos hemos dado cuenta que es a Dios quien estamos honrando y es a Dios quien queremos verdaderamente agradar con nuestro cumplimiento, no a los hombres. Ahora, otro tema muy importante es que sabemos que en esta sociedad en la cual vivimos hay leyes, ¿verdad? Dios no está en contra de esas leyes. Digo esto porque alguien puede decir, bueno, yo soy un hijo de Dios y por lo tanto las leyes terrenales a mí no me competen porque yo soy de Dios. Y querido hermano, si usted piensa así, mientras estemos en esta sociedad, somos parte de ella y obviamente debemos de someternos a sus exigencias. Podemos ver como el Señor Jesús, por ejemplo, aún siendo Dios, Él se sometió a la cultura judía, se sometió a las leyes judías, y lo hizo, obviamente porque las leyes terrenales son un cumplimiento, la ley de Dios tiene otro cumplimiento. Pero ante todo, no podemos también, y este es quizás el tercer punto, no podemos divorciarlos. Fíjese, aun cuando son dos cosas diferentes, en realidad tienen un mismo fin. Y el mismo fin persigue tanto la ley del mundo o la ley terrenal como la ley de Dios.
y el mismo fin es hacer que el ser humano pueda tener una mejor convivencia. Pero aun cuando ese fin es, digamos, relativamente bueno, hermanos, debemos nosotros de honrar primeramente a Dios antes que cualquier ley que venga a tergiversar la palabra y por sobre todo la voluntad de Dios. Hoy en día podemos ver cómo los hombres están inventando leyes nuevas, ¿verdad? Hoy es ley para algunos países, por ejemplo, el aborto. Hoy es ley para algunos países el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando para Dios, hermanos, eso no es posible. Para Dios esas cosas no son posibles. Yo sé que este audio llega a muchos lugares, pero debo decir lo que la palabra dice, no lo que la ley terrenal dice. Porque aun cuando la ley terrenal pueda estar en contra de la ley de Dios, se cumple la ley de Dios porque es Dios el que tiene el control de toda su creación. Por eso, queridos hermanos, en este día alegrémonos porque conocemos la ley de Dios, porque tenemos esa ley con nosotros, pero por sobre todo esforcémonos por cumplirla. Esforcémonos porque la ley de Dios pueda llevarse en práctica en nuestras vidas, para que de esa manera podamos nosotros tener esas bendiciones, ese respaldo del Señor, para que podamos nosotros, al cumplir la ley, darnos cuenta en verdad de la ganancia, de los beneficios que se recibe al poder estar honrando y obedeciendo a Dios en todo lo que Él hace. Por ello, Jesús vino, trajo su ley, la ley de Dios, la ley del cielo, y en esa ley nosotros fuimos redimidos. Hoy nos toca darle honra y gloria al Señor, para declarar que Dios es fiel, que Dios ha sido bueno, que su misericordia ha estado con nosotros siempre y que podemos exaltar su nombre. Por ello, hermanos, le animo para que cumpliendo la ley de Dios podamos nosotros exaltarlo a Él, podamos obedecerle y podamos verdaderamente recibir ese respaldo y esa presencia de Dios. Que en este hermoso día Dios bendiga nuestras vidas, que el Señor se derrame en cada uno de nosotros y que nos envíe su Espíritu para poder honrar y glorificar su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.